noches, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestro culto online. Aquí estamos transmitiendo desde su casa para el servicio de hoy. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno y vamos a empezar este tiempo de oración dando gracias al Señor primeramente, poniendo todo en sus manos y vamos después a alabarle. Les bendecimos, amados hermanos, y a cada uno de los que se conectan a través de este link, les bendecimos. Esperamos que la presencia del Señor sea manifiesta en cada hogar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, por tu gracia, Señor, por tu amor, por el privilegio que nos das, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor y por tu gracia. Ponemos este tiempo en tus manos rogándote, Señor, que tu presencia dirija todo en este tiempo, Señor, y rogándote también, Padre, por cada situación que estamos enfrentando como pueblo tuyo, Señor, como iglesia tuya. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu presencia, Señor, llenando nuestras vidas, Padre, llenando nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo dirigiendo todo lo que vamos a hacer en esta hora, Señor. También te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano y tu misericordia en cada uno, Señor, de nuestros hermanos que están conectados en esta hora. Padre, sabemos que estamos unidos en el Espíritu, en tu santo nombre, confiando, Padre, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, Señor. Queremos también alabarte y adorarte, reconociendo, Padre, que solo tú eres digno, Señor, que tú eres bueno, Padre, que tú eres fiel, Señor, reconociendo, Padre, tus misericordias y tus maravillas a cada uno de nosotros, Señor, en todo momento. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, Padre, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das. Te pedimos tu ayuda, tu unción, te pedimos que nos llenes en esta hora de tu gozo, de tu gracia, de tu amor, Señor, de tu fuerza. Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia, Padre. Que sea tu presencia, Señor, llenando nuestros corazones, llenando nuestras mentes, Señor, llenando aún nuestros cuerpos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo lo rendimos a tu señorío, Padre. Te rogamos que nos perdones de todo pecado, Señor, que nos limpies de toda maldad y que podamos siempre estar con limpia conciencia delante de ti, Señor Jesús. Nuestro anhelo es presentarnos como obreros aprobados ante el trono de gracia y misericordia, al cual nos acercamos en esta noche, Padre, rogando tu respaldo, rogando tu favor, rogando tu gracia, rogando, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, Padre, guiándonos a toda verdad y a toda justicia, Señor. Te bendecimos, te entregamos este tiempo para adorarte, Señor, para entregarte nuestras vidas, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos hacer lo que a ti te agrada, Padre. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias por todo, Señor. Aún confiamos que en medio de esta crisis mundial, Señor, tu mano poderosa está con nosotros, Señor. Tú nos has guardado, Señor, tu sangre nos cubre, Padre. También extiende tu misericordia, Señor, sobre todos aquellos que están padeciendo, que están sufriendo, Señor Jesús. Te lo rogamos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, no confiando en nuestras justicias, sino en tus grandes y muchas y eternas misericordias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe toda gloria, Señor. Toda honra y toda alabanza sean para ti por siempre. Aquí estamos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar un tiempo para alabar a nuestro Señor. Y vamos a poner este tiempo en sus manos. Amén. Gloria a Dios.
Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Amén, Señor. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Dile al Señor, heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Dile al Señor Jesús, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, Señor Jesús, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, mi Dios, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré,
sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, Señor, yo lo haré, Jesús, te obedeceré, mi Dios. Sin reservas ni condiciones te serviré. Mi vida es tuya, Cristo, yo lo haré, Señor Jesús. Te obedeceré, Señor, mi Rey. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Sí, Señor, para ti, mi Dios. Solo para ti, Jesús, es nuestra vida, Dios. Solo para ti, Señor, es mi vida. Es mi alma. Es mi ser, mi cuerpo. Mi mente es tuya, mi Señor. Te entrego mis sueños. Te entrego mis planes, Dios. Hágase tu voluntad, amado Rey, pues todo es tuyo, mi vida es tuya, para agradarte y servirte quiero vivir cada día. Señor, sin reservas ni condiciones te serviré, Jesús, Jesús. Cristo, heme aquí, Señor, para servirte, Dios. Mi corazón prepararé para ti. Mis fuerzas están solo en ti. Separado de ti, mi Dios, nada puedo hacer. Solo tú, Señor Jesús, eres mi fuerza, eres mi roca eterna. Solo tú, Jesús, solo tú, Señor. Mi anhelo es agradarte, mi anhelo es agradarte, mi anhelo es agradarte, mi anhelo es agradarte, a ti, oh mi Jesús. Todo lo debo a ti, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Tú eres mi fuerza, mi castillo y mi roca, Jesús. Solo para ti, Señor, viviré. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Me someto a tu señorío, Padre. Me someto a tu voluntad, a tu reino.
Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Heme aquí, Padre. Heme aquí, Señor Jesús. Hoy rindo mi voluntad a tu voluntad, Señor. Hoy rindo mi mente a tu mente, Señor. Hoy rindo mi corazón a tu corazón, Señor. Ayúdame, Padre. Ya no quiero ser más yo. Sé tú en mí, Jesús. Sé tú en mí, Jesús. Tú en mí, Señor. Sé tú en mí y yo en ti. Gracias por tu misericordia, Señor, y tu gracia me alcanzó. Soy testigo de tu poder, soy testigo de tu amor, soy testigo de tu misericordia y compasión. Soy testigo de tu poder, soy testigo de tu amor, soy testigo de tu misericordia, Dios. Dile al Señor, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré a ti, mi Jesús. Sin reservas ni condiciones te serviré. Una vez más, yo lo haré. Gracias, Señor Jesús. Bahashni mahastia hantarai, bahia shianta hitara bahashnia bantarai, hianta hit naramahasharia tandai tanarabahai, hianta hiri mahashnianta hiri hashahantaira, hianta hiri ahashitni mahashnarahati, hianta hairi mahatnia hashahantaira. Ian tahiri ashnahatana mahiha shahandai. O iri mahashitara hishiantara haindaraya. Oh pueblo mío, dice el Señor, porque cuántas veces no te he hablado en el pasado, dice el Señor, previniéndote de todas estas cosas que están aconteciendo, dice el Señor. Porque por amor a mí mismo es que les he hablado, dice el Señor. Muchos no han hecho caso, dice el Señor. Pero hoy les digo que es tiempo que se levanten, que despierten de ese aletargamiento que han tenido, dice el Señor, para que hagan lo que deben hacer y cuando venga su Señor, los encuentre haciendo lo que deben, dice el Señor, porque mi tiempo está cercano, dice el Señor, y muchos lo verán, y otros se angustiarán, porque no podrán verme, dice el Señor, pero aquellos que me aman, que guardan mis mandamientos, aquellos que me obedecen,
y que cuando venga estén haciendo mi voluntad. Solo ellos podrán verme, dice el Señor. Así es que, pueblo mío, no echen en saco roto mis palabras, dice el Señor, porque yo se los advertí hace mucho tiempo atrás. Y aún hay tiempo de que me busquen, de que se arrepientan y de que hagan lo que tienen que hacer, dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por darnos ese tiempo para el arrepentimiento, para buscarte, Señor. Te bendecimos, te agradecemos y disponemos nuestras vidas para ti, Señor. Te decimos, oíme aquí, Señor. Padre, que ese tiempo lo pueda aprovechar para hacer tu voluntad, para hacer tu obra, para cumplir tu propósito en mi vida, Señor. Guíame con tu Espíritu, Padre, y gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar firmes en ti. Te lo pedimos todo y te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad. Guíanos, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Padre. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. En esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque tú nos das el privilegio de compartir de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre, rogándote en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Padre, a hacer lo que tú quieres, Señor, a hacer tu obra, a hacer tu voluntad. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y que tú nos dirijas, Padre, a través de este tiempo en el cual vamos a hablar de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiando y dirigiendo esta palabra, Señor, que sea para edificación. Padre, sabemos que toda tu palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos, Padre. Que esta palabra, Señor, sea, bendito Dios, así en esta hora, para poder, Señor, ofrecerte a través de nuestras vidas un sacrificio de olor agradable a ti, Señor. Te rogamos, Padre, que esta palabra caiga como semilla en tierra fértil, Señor. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Y te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a que esta palabra sea transmitida de forma clara, comprensible a tu pueblo, Señor, primeramente a mi corazón, Señor, como tú lo has hablado, y a tu pueblo, Señor, donde quiera que esté, Padre, para que podamos ser diligentes, para que podamos ser entendidos de cuál sea tu buena voluntad para nosotros, Señor, en este tiempo, Padre, en que estamos viviendo. Y te rogamos también por todos aquellos que han de oír tu palabra, Señor, después a través del link, Señor, a través de las redes, Señor, sociales, Padre, que pueda ser de bendición. Te lo pedimos, Padre, nos consagramos a ti en esta hora y te suplicamos tu respaldo, tu auxilio, Señor, tu ayuda, tu fortaleza, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en nuestras vidas, guiándonos y dirigiéndonos, Padre, para que todo lo que hablemos, Señor, sea de edificación y sea palabra de vida inspirada por ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces nuevamente a leer Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Dice ahí el deber del siervo, que dicho sea de paso es el tema de hoy. Lucas 17 del 7 al 10 dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:
siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, hermanos, en esta noche el Señor está hablando a nuestros corazones acerca de la palabra. Me sorprendió el Señor que confirmó que estamos viviendo últimos tiempos y que el Señor quiere mostrar esa diferencia que hay entre nosotros, entre los que le queremos servir, los que le queremos agradar, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que nos ha dicho, pero qué tanto haces en la iglesia? Qué tanto vas a la iglesia? ¿Por qué estás ahí todo el día? ¿Por qué pierdes tu tiempo? O hay gente que nos dice, pues tú que estás todo ahí en la iglesia, todo el día en la iglesia, todos los días, y ve qué mal te va, y tantas cosas que a todos se nos han dicho de alguna forma o de otra, también incluso a nuestros familiares que saben que somos cristianos y muchas veces hacen escarnio de nosotros por el hecho de que nosotros somos cristianos, que queremos servir, agradar a Dios y que vamos a la iglesia. Pero hoy el Señor quiere decirnos que tenemos un deber como siervos de Cristo, tenemos un deber como hijos de Dios y tenemos un deber como siervos. El tema de hoy, les repito, es el deber del siervo, como lo dice la palabra en Lucas 17. Pero quiero que meditemos un poquito acerca de cuál es ese deber. Sabemos que el Señor siempre hablaba por parábolas, y cuando sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué hablas por parábolas? Él dijo, bueno, primero para que se cumpliera una profecía que decía que él iba a hablar por parábolas, ¿no? Pero él les dice a los discípulos que hablaba por parábolas para que oyendo no oyeran, viendo no vieran, no sea que se convirtieran y los salvara. Porque el corazón de muchos fariseos, muchos eh, escribas, muchos maestros de la ley se había endurecido, pensando que Cristo no era quien es. Incluso hasta la fecha muchos de los judíos siguen esperando a su Mesías, porque dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le pudieron identificar. Entonces, esta enseñanza es una parábola que quisiera que con la ayuda del Señor pudiéramos profundizar un poquito en ella. Entonces, empieza el Señor diciendo, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Aquí primeramente vemos que el Señor pone como ejemplo nuestra propia persona o nuestra propia vida, haciendo referencia a que todos hemos sido hechos, como dice la palabra en Génesis, hemos sido hechos conforme a su imagen. ¿Qué es lo que tú y yo esperamos con alguien que nos sirve? Dice aquí que quién de nosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, en otras palabras, que pastorea o que a su vez tiene a su cuidado bienes o animales o posesiones, al volver del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa. Y entonces, a veces nosotros creemos que nuestro trabajo para el Señor termina en el momento en que fuimos a la iglesia, en el que hicimos una visita, en el que le predicamos a alguien, en el momento en que fuimos a un discipulado. Y todo eso es importante, pero a veces nos quedamos solo con la comisión y olvidamos el llamado. ¿Cuál es la comisión? La gran comisión del Señor es que fuéramos por todo el mundo, que predicáramos el Evangelio a toda criatura y que hagamos discípulos a todas las naciones. Y ahora estamos tan enfocados en eso, estamos tan enfocados en el trabajo,
Estamos tan enfocados apacentando, como dice aquí, el rebaño, arando la tierra, que olvidamos, de momento, olvidamos que fue primero que la comisión. ¿Cuál fue el llamado? El llamado que Cristo le hizo a los discípulos fue que Él estuvo en oración con el Padre toda la noche, y después de estar toda la noche en oración con el Padre, llamó así a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Entonces vemos que el llamado es antes de la comisión. Primero Cristo nos llama para que estemos con Él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en este tiempo hemos dicho que tenemos que predicar, hemos dicho que tenemos que dar testimonio, tenemos que infundir buen ánimo, tenemos que infundir todo lo que Dios nos da a nosotros de gracia, y todo eso debemos de hacer, pero sin olvidar lo primero? ¿Qué es lo primero? El primer amor. ¿Qué es lo primero? El Señor de la obra. No podemos hacer la obra y olvidarnos del Señor de la obra. No podemos servir a todos y no servir a nuestro Señor. Ahora podemos pensar, bueno, sirviendo a los demás servimos a Cristo. Es correcto que sirviendo a los demás servimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Cómo espera que le sirvamos? ¿Cómo espera que nos acerquemos a Él? Porque es importante que meditemos en esta parábola para saber por qué a veces nosotros esperamos que lleguemos a la presencia del Señor y seamos recibidos con un aplauso, con una ovación, con un reconocimiento, con una corona, por haber hecho lo que teníamos que hacer. Cuando realmente el anhelo que debe haber en nosotros es estar en comunión con el Señor cada día, porque como bien dijo nuestro Señor Jesucristo, separados de Él nada podemos hacer. Entonces en este tiempo, hermanos, que ya va para más de un mes que estamos oficialmente recluidos en nuestros hogares, ¿cuánto de este tiempo realmente hemos aprovechado para estar con el Señor? Porque cuando la palabra deber muchas veces nos infunde un poco de rechazo. La palabra de hoy es el deber del siervo. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber primeramente es cumplir ese llamado, hermanos, de estar con nuestro Señor Jesucristo, y también cumplir la gran comisión. Pero no podemos hacer una sin hacer la otra. No podemos dejar de lado una cosa, no podemos dejar de lado al Señor y hacer la obra, no podemos hacer la obra y dejar de lado al Señor, tiene que ir de la mano. ¿Y cuántos en este tiempo hemos aprovechado para pasar un poco más de tiempo con el Señor, para escudriñar su palabra, pero no como un deber, porque justamente es ahí cuando vemos las cosas como una obligación, cuando vemos las cosas como una carga, como un pesar, que hacemos solamente lo mínimo, solamente lo necesario. Yo doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque a pesar de las circunstancias, porque a pesar de la situación, aquí estamos, gracias a Dios, por la gracia del Señor y para gloria del Señor, tratando de seguir adelante, pero que no sea solo como un cumplimiento de las reuniones o de los tiempos que ya tenemos dispuestos para ello, sino que sea en nuestro diario vivir, en nuestra casa, en todo lo que hagamos, que pueda ser algo que con todo nuestro corazón estemos anhelando. Y es algo que el Señor hablaba a mi corazón, que Él está buscando que hagamos más de lo que se nos pide. Porque pareciera que por estar en nuestras casas, tal vez el pensar de muchos es que no vamos a estar haciendo nada, y sin embargo, no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos ha pasado que nos encontramos a veces más saturados que antes de esta cuarentena. ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque muchas veces en todo cambio hay descontrol, en todo cambio hay un proceso de adaptación, en todo cambio
hay conflictos, en todo cambio hay ciertos factores y circunstancias que, como lo dice la palabra, valga la redundancia, cambian nuestra rutina, cambian nuestro, nuestras dinámicas, cambian aún nuestro estado de ánimo. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy importante, que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y es sumamente importante, hermanos, que entendamos el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento histórico como iglesia, estamos viviendo un momento histórico como humanidad. Y hermanos, tenemos que aprender a gozarnos en medio de la tribulación, tenemos que aprender a sacar, como nos compartía nuestro apóstol, a sacar, a entresacar lo bueno de lo malo. Y esta, hermanos, es una oportunidad. Este es un tiempo de preparación. Más que una oportunidad, es un tiempo de preparación que tú y yo tenemos que tomarlo para cumplir nuestro deber como siervos del Señor, para cumplir nuestro deber como hijos de Dios. Podemos ver en las Escrituras cómo todos los siervos del Señor se preparaban. Podemos ver cómo dice la Escritura que Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no habían sucedido, se preparó un arca. Tardó aproximadamente 100 años en construirla. Preparó. Podemos ver cuando Dios llama a Elías y le dice que haga que el pueblo se vuelva a él. Elías se enfrenta con 850 profetas, me parece que eran 400 de Baal y 450 de Acera o al revés. Y vemos cómo esos 850 profetas paganos hacen sus ritos, porque Elías les da a ellos el primer lugar para que ofrezcan el sacrificio, a ver quién hacía descender fuego, y el que lograra hacer descender fuego del cielo, el Dios que hiciera descender fuego del cielo, ese era el Dios verdadero. Y estos 800 y tantos profetas hacen sus ritos, se tasajean, se cortan y hacen todos esos ritos paganos y no sucede nada. Pero Elías dice que preparó el altar, preparó la leña, preparó el sacrificio, lo acomodó. O sea, se tomó el tiempo que tenía que tomar para hacer un sacrificio apropiado. No lo hizo alá y se va. Todavía dice la palabra que cavó zanja alrededor, que echó agua 3 veces hasta que inundó todo. De tal manera que cuando el fuego de Dios descendió no hubo lugar a duda que era algo de parte de Dios. Vemos que también, por ejemplo, em, Dios le concede a Salomón construir un templo para él en el que Dios accede a que donde su nombre fuera invocado, ahí se iba a manifestar él. Y vemos como en la escritura dice que David preparó, a veces pensamos que Salomón lo construyó, y sí lo construyó, él lo llevó a cabo, pero David hizo muchos preparativos, preparó hierro, dice la palabra, sin medida, bronce sin medida, madera sin medida. O sea, hubo una preparación previa para la construcción del templo. Lo que le estoy tratando de decir, hermanos, es que el día del Señor está cerca y tiene que haber de parte de nosotros una preparación para lo que Dios va a manifestar, porque Jesucristo dijo que el día del Hijo del Hombre iba a ser un día glorioso, un día grandioso para aquellos que esperamos y amamos su venida. Pero tenemos que preparar nuestras vidas, tenemos que preparar nuestro ser como siervos para poder ayudar a otros, para poder preparar camino al Señor, para eh, poder decirles a los demás que se arrepientan porque el tiempo está cerca, que se arrepientan, que nos arrepintamos porque el día del Señor está cercano. Pero primeramente nosotros, tú y yo tenemos que creerlo. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí en la palabra, en Lucas 12:8. Perdón, Lucas 17:8. Lucas 17:8.
Y dicho sea de paso, la palabra siervo, hermanos, aquí que aparece en Lucas 17:7, quiere decir uno que se entrega a la voluntad de otro para servirle. Siervo es uno que se entrega a la voluntad de otro para servirle. Sí es un esclavo. Nosotros somos llamados la iglesia Ministerios Siervos de Cristo. Y sí podríamos verlo como esclavos, pero también tenemos que entenderlo como uno que se entrega a la voluntad de otro para servirle. A veces la palabra esclavo suena un poco como alguien a quien subyugan o a quien obligan, pero tenemos que entender la palabra siervos como que yo entrego mi voluntad a Cristo voluntariamente, por amor, para servirle. Y eso cambia también nuestro sentido del servicio a Jesús. Que no tenemos que hacer las cosas, hermanos, como por obligación. Aunque Pablo decía, si hago la obra de buena manera, recompensa tendré. Y si lo hago de mala manera, tengo que hacerlo porque la comisión me ha sido encomendada. Pero que nosotros lo podamos hacer siempre de buena manera. Amén. Vamos a leer ahí Lucas 17:8. Dice, bueno, vamos a recapitular desde el 7 para hilarlo con el verso 8. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice pasa, siéntate a la mesa? Y bueno, no quiero ser redundante, pero que entendamos un poquito que la, la, la salvación es por gracia y, y que todo lo que el Señor nos manda hacer también es una obra de dar de gracia lo que de gracia recibimos, que no debemos esperar una recompensa, sino que la recompensa Dios nos lo dará si Él así lo decide, pero que no estemos eh, tratando de apoyarnos en nuestras propias justicias. Dice el verso 8, no le dice más bien, prepárame la cena. Fíjense, estamos hablando de un siervo que viene de trabajar, que viene de arar la tierra, que viene de pastorear el ganado. Y dice que el amo, el dueño o el señor le dice, en vez de decirle pasa y siéntate o pasa y descansa, le dice, prepárame la cena. ¿Qué quiero que meditemos un poquito en esto? Y vemos que lo primero que le dice es preparar, prepárame la cena. La palabra preparar viene del griego getoimazo, que quiere decir preparar o disponer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que preparar? ¿Qué es lo que tenemos que disponer, hermanos? En este caso es nuestro corazón y el corazón de las personas. Pero ¿cómo puedo yo hacer discípulos de Cristo si no soy primero yo un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cómo puedo yo enseñar a otros si primero yo no les puedo dar ese ejemplo? Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Debemos disponer nuestro corazón, debemos preparar nuestra vida como ese instrumento. Debemos limpiar nuestro corazón, hermanos, de rencores, de amarguras, de celos, de envidias. Porque algo que viene a buscar Dios, nuestro Señor Jesús, a nuestra vida es fruto. ¿Y para qué es el fruto sino para comerse? En sentido figurado, Jesucristo, cuando antes de ir a la cruz y tuvo la cena del Señor con sus discípulos, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad y comed, ya sabemos lo que hacemos cada primer domingo de mes, la Santa Cena, en sentido simbólico. Y en sentido simbólico, ¿qué es lo que nosotros le estamos dando al Señor Jesús para su satisfacción? ¿Qué es lo que yo con mi vida, yo con mi ser, le estoy dando al Señor?
para su satisfacción? Pues nuestro corazón, pero tenemos que prepararlo, tenemos que disponerlo. ¿Y cuál es la forma, de acuerdo a la palabra, de saber si nuestro corazón está preparado? Si queremos saber, hermanos, cuál es la condición de nuestro corazón, es muy sencillo. Solamente tenemos que escuchar lo que decimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si de mi corazón siempre sale amargura, si de mi corazón siempre sale queja, si de mi corazón sale enojo, quiere decir que no le estoy preparando al Señor una cena grata, un fruto grato, no le estoy preparando un corazón entregado. Tal vez estoy haciendo la obra, tal vez estoy arando la tierra, tal vez estoy apacentando el ganado, pero no estoy preparando la cena. Y quiero que me acompañen, por favor, a segunda de Timoteo capítulo 2, verso 21. Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 21 dice así la palabra. Vamos a leer desde el verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De qué cosas nos tenemos que limpiar, hermanos? Dice el verso 19, el fundamento del Señor está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Iniquidad, en resumidas cuentas, es toda clase de mal, toda clase de maquinación de malicia, toda clase de engaño, toda clase de pecado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, aún tenemos iniquidad, aún permitimos iniquidad? Y fíjense que no dice aparta de ti la iniquidad, dice apártese de iniquidad, porque a veces decimos yo no hago iniquidad, pero nos complacemos con los que hacen iniquidad, nos complacemos viendo series o películas que tienen iniquidad. Son cosas que hemos platicado. Hoy en día ya no es posible ver una película, una serie sin iniquidad, sin escenas homosexuales, sin escenas de violencia. Y tal vez me puedas decir, ay anciano, qué exagerado. Pues tal vez sí, pero la palabra de Dios dice que nos apartemos de iniquidad. Ahora, cuando Jesucristo oró por sus discípulos, dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cada día le decimos, Señor, ayúdame a guardarme del mal, a apartarme de la iniquidad? La palabra dice, no erréis, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces, tal vez tú digas, yo no practico la iniquidad, pero sí la oímos, sí la vemos, sí la toleramos. Y no significa que nos vamos a apartar de todas las personas, porque Pablo dice, en todo caso nos sería necesario salir del mundo. Pero nos escribe que con todos aquellos que llamándose hermanos siguen comportándose como si no lo fueran, dice con ellos ni aun comamos. Todo eso tiene que ver con apartarnos de iniquidad, con preparar un corazón dispuesto para el Señor. Porque la primera cosa que en la parábola el Señor le dice al siervo, no le dice pasa y siéntate a la mesa, le dice prepárame cena. Entonces, hermanos, dice la palabra en el verso 21 de segunda
de Timoteo, capítulo 2. Si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia de la iniquidad, si alguno nos apartamos de la iniquidad, porque todos, hermanos, me atrevo a decir sin temor a equivocarme, todos hemos tenido iniquidad en algún momento de nuestras vidas, y tal vez diferente tipo de iniquidad en diferente tipo de nuestra vida. Pero iniquidad es iniquidad. Vamos a decir, iniquidad es pecado, iniquidad es maldad. Pablo decía, así que el mal que hago no lo hago yo, sino el mal, la iniquidad que mora en mí. Pero el mal que no quiero, y a veces el problema es ese, hermanos, que queremos hacer el mal, que buscamos hacer el mal, que nos complacemos en hacer el mal. Y ese es ahí donde el deber del siervo es preparar cena para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, está buscando un fruto de nosotros. Y lo que tenemos que preparar es nuestro corazón. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que haces tú en tu casa? ¿Qué es lo que hace tu esposa o tú si tú cocinas, hermano? ¿Qué es lo que hacemos? En mi caso, eh, cocina mi esposa, a veces cocinamos entre los dos, a veces yo preparo una cosa, ella otra. Pero ¿qué es lo primero que hacemos antes de preparar la cena o la comida? Es limpiarnos las manos, ¿no es cierto? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que el deber del siervo es limpiarse, preparar. Y algo que me llamó la atención es que aquí la palabra cena no es como nosotros la conocemos. Nosotros cenamos, nuestra cultura es de cenar a las 9, 10 de la noche. Pero hay países, y me imagino que en los judíos también, donde la cena era la comida principal del día. Era una comida sustanciosa, una comida abundante. Y esa comida abundante, sustanciosa, es la que tenemos que preparar para el Señor con todo el fruto que le vamos a presentar. Pero recordemos que presentarle al Señor una ofrenda, un sacrificio con un corazón malo, no es bien recibido. Por eso vemos en la palabra que la Escritura dice que cuando Dios le pidió sacrificio, ofrenda a Abel y a Caín, Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué vio con agrado a Abel y a su ofrenda? Porque Abel preparó, estoy seguro, su corazón. Porque le llevó lo mejor. Porque le llevó un sacrificio a Dios. Y vamos a leer relativo a esto también, que metafóricamente la cena quiere decir la comunión con Dios. Metafóricamente hablando es una comunión espiritual, un deleite, un disfrute con el Señor. Vamos a Apocalipsis 3:20. Dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces vemos que el Señor está a la puerta, hermanos, y Él está llamando. Pero a veces decimos, no, ese pasaje muchas veces se los leemos a las personas nuevas cuando van a recibir a Cristo. Les decimos, mira, Dios está tocando a la puerta de tu corazón, ábrele la puerta y Él va a entrar a tu corazón y Él va a hacer de tu vida su morada y Él te va a hacer una nueva criatura y Él te va a ayudar. Y se los decimos a las personas nuevas para que abran la puerta de su corazón. Pero ¿qué creen, hermanos? Que esta palabra está escrita para una iglesia. Esta palabra de Apocalipsis 3:20 está escrita para la iglesia de la Odisea. Ustedes pueden estudiar en sus casas todo lo que dice ese capítulo. Se lo está escribiendo a una iglesia a la cual le había cerrado la puerta al Señor. ¿Y cuál es el deber del siervo sino preparar la cena? En este caso el Señor está a la puerta. Pero si nuestro corazón está cerrado a su presencia, a su palabra, aunque Él esté llamando, ¿cómo va a poder entrar a tener esa comunión con nosotros? ¿Cómo vamos a poder tener esa comunión con Él si nuestro corazón está inclinado a la iniquidad?
Porque la Escritura dice claramente qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Yo no puedo estar queriendo cenar con el Señor o preparándole cena al Señor y al mismo tiempo dedicando mi corazón a la iniquidad. Por eso en la parábola del deber del siervo, lo primero es prepárame cena. Y lo que tenemos que hacer, hermano, no quiero ser muy redundante en esto, no sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Si me estoy dando a entender, dígame amén en su casa. Pero lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro corazón. Algo que nos ha estado hablando el Señor es prepararnos. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su propia alma? Por eso, hermanos, es importante que preparemos nuestro corazón para lo que el Señor está hablando en estos tiempos y que estemos dispuestos para tener esa comunión con Él. Porque recordemos que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, con los que tienen temor de Dios, con los que se preparan, con los que se santifican. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto. Regresamos a Lucas 17:8. Le dice, no le dice más bien, prepárame la cena. Bueno, ya espero haberme dado a entender un poco lo que es esto, preparar la cena para el Señor. Y luego le dice, cíñete. ¿Qué es ceñirnos? Ceñir viene de una palabra que significa eh, algo que se pone alrededor como una faja para tener fuerza y firmeza y moverse con rapidez. Viene del griego perisonumi. Es como una faja, es la forma que tal vez lo podamos entender más prácticamente. Es como una faja. ¿Para qué usan las fajas? Si tú vas al súper, si tú vas a alguna tienda de materiales, ves a los empleados con fajas para poder hacer la fuerza necesaria y para moverse con rapidez y para evitar lesiones y para corregir la postura y para poder proteger el cuerpo. Para todo eso, entonces, en el deber del siervo, la segunda cosa que el Señor le dice al siervo es, cíñete, cíñete. Tenemos que entender que en este caso, la palabra nos da un ejemplo, nos da en la armadura de Dios, en Efesios 6:14 nos dice que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Estad pues firmes, ceñidos, afirmados, fortalecidos nuestros lomos. Los lomos no es esto de aquí, sino es esta parte media de aquí, del tronco, donde está el abdomen, donde está la parte de la espalda baja. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. Entonces, hermanos, ¿quién es la verdad? Porque la verdad, como nos ha enseñado el apóstol, la verdad para que sea verdad tiene que venir de Dios. Porque Cristo, la verdad no es algo, la verdad es alguien. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo puedo entonces yo ceñir mis lomos lejos de Cristo? No puedo. ¿Cómo yo puedo ceñir mis lomos si me la paso mintiendo, si me la paso engañando, si me la paso defraudando? No puedo. Y entonces, aunque yo venga de preparar la tierra, aunque yo venga de apacentar el ganado, si soy un mentiroso, no estoy ceñido, no estoy siendo un siervo útil, porque aunque ya serví afuera, tengo que servir a mi Señor. Y eso es algo que no debemos de olvidar, hermanos. Tengo que agradar a mi Señor. Cristo le dijo a los fariseos, ustedes hablan mentira porque son hijos de vuestro padre el diablo y él es homicida y mentiroso desde el principio. Pero Cristo es verdad y él siempre habla verdad.
Por eso, hermanos, es bien importante que para poder ceñir nuestros lomos con la verdad, andemos en la verdad. Y la verdad, y andar en la verdad no solamente es que siempre seamos honestos o siempre digamos la verdad, tiene que ver también con actuar con integridad, actuar con valentía, dar la cara cuando tengamos que dar la cara, reconocer cuando nos equivocamos, pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón, porque a veces una forma que tal vez no vemos o no notamos y es indirecta de andar en la verdad es que yo me equivoco, yo cometo un error y hago como que la Virgen me habló, como que por ahí me hablan y me hago el desentendido a ver si nadie se dio cuenta. Andar en la verdad sería reconocer mi error y decir, ¿saben qué? Fallé, ¿saben qué? Me equivoqué. En algunos escritos, no sé, me acuerdo mucho, no sé si alguien llegó a leer la revista de selecciones. Tenían una sección que se llamaba Fe de Erratas. No, no de ratas, sino de erratas, o sea, de fallos. Y entonces esa sección trataba de que lo que en la edición anterior habían tenido una falta de ortografía, una palabra mal escrita o algo, en esa sección ponían y lo corregían. Y uno dice, wow, qué padre que una revista tan importante, tan internacionalmente reconocida, pueda reconocer sus errores. Y a veces nosotros somos ni, ni siquiera internacionalmente conocidos y decimos, ay no, ¿cómo voy a reconocer que me equivoqué? ¿Cómo voy a reconocer que dije algo que no era? Y nos cuesta trabajo andar en la verdad. En Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. Y a veces, hermanos, por un poco de dinero, vendemos la verdad y dejamos que la verdad se diluya y se diga cualquier clase de mentira, de quien sea, de lo que sea. No solo en el ámbito de la iglesia, en todos los ámbitos. ¿Cuánta gente, la corrupción sería una forma de vender la verdad? Por ejemplo, te detiene la policía, te detiene la patrulla, y el momento en que tú le ofreces dinero para que te deje ir, ahí ya no estamos andando en la verdad, ahí ya estamos comprándola, más bien vendiéndola, porque lo que la palabra nos manda es adquirir verdad, conocimiento. ¿Y cómo vamos a andar en verdad si no conocemos a Cristo? ¿Cómo vamos a poder decir la verdad si no tenemos comunión con aquel que es la verdad? ¿Cómo vamos a poder ser veraces? ¿Cómo vamos a poder ser valientes? ¿Cómo vamos a poder enfrentar nuestros errores si no nos acercamos a la verdad? Y entonces preferimos vivir una vida de engaño y de mentira que reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones, pero este es un tiempo, hermanos, que tenemos que preparar nuestro corazón y tenemos que ceñir nuestros lomos con esa verdad. Ya no es tiempo de decir, bueno, pues ya pasó, nadie se dio cuenta, ya. Y dicho sea de paso, hermanos, de todo mi corazón, yo les digo, si a alguien he defraudado, si a alguien he eh, hecho tropezar, les pido perdón en el nombre de Cristo, y si es necesario hablar de frente, estar a cuentas, adelante, hermanos, porque yo quiero, yo no, yo quiero cumplir mi deber como siervo de Cristo. Yo quiero presentarle al Señor un presentarme al Señor con limpia conciencia. Y hermanos, y eso es bien difícil porque todos tenemos, como dicen por ahí, cola que nos pisen, pero cuando tenemos cola que nos pisen es porque no hemos querido hablar con la verdad, no hemos querido andar con la verdad. Y a veces dicen que para ser un buen mentiroso hay que tener buena memoria. Y hay personas que mienten y mienten y luego ya ni se acuerdan lo que dijeron y solitas se enredan en sus propias mentiras. Y aunque se las crean, por mucho que se crea unas personas sus mentiras, tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Por eso es importante que voluntariamente ciñamos nuestros lomos con la verdad. Vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15.
Segunda de Timoteo 2:15. Fíjense cómo dice la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Es la palabra de Dios, sí lo es, pero también es nuestra palabra. Que hablemos con verdad, dice la palabra, cada uno a nuestro prójimo, que no mintamos, que no engañemos. Y qué difícil es, cuánto nos cuesta, pero tenemos que ahora más que nunca ceñir nuestros lomos con la verdad, usar bien la palabra de verdad, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y a veces, eh, ¿saben por qué no usamos bien la palabra de verdad, que es la escritura? Porque no la conocemos. Y el peor error que podemos cometer es no escudriñar las escrituras, porque ahí está la verdad. Jesucristo dijo, mi palabra es verdad. La palabra de Dios es vida y es verdad. Entonces, la única forma para ceñir nuestros lomos con la verdad, para tener la fuerza de afrontar las consecuencias, de tener la valentía de hablar la palabra, tener las fuerzas para dar los pasos que tengamos que dar en estos tiempos y en los que vengan, es con la palabra de Dios ceñida en nuestros lomos. Amén. Vamos al último punto. Regresamos a Timoteo, perdón, a Lucas 17. Lucas 17:8. Y aquí hubo algo que me llamó mucho la atención porque dice, no le dice más bien, prepárame la cena. Ya vimos que preparemos nuestro corazón y esa comunión con Cristo. Nos ciñamos de la verdad y luego le dice, sírveme, sírveme. Y parece algo evidente, ¿no? O sea, ya me preparaste la cena, ya te ceñiste para poder cargar esas bandejas de lo que me preparaste y moverte con rapidez, ahora sírveme. Pero esta palabra servir viene del griego diaconeo. ¿No le suena algo que todos conocemos como diáconos en la iglesia? Viene de esa misma palabra, de esa misma raíz. Y significa o se traduce principalmente como servir, pero también significa asistir y ministrar. ¿Y cómo entendemos la palabra ministrar? Cuando decimos voy a ministración con los pastores, con el apóstol. La palabra ministrar significa aliviar las necesidades de alguien, supliendo cosas necesarias para la vida. Pero en este caso nos está diciendo la palabra o el Señor le está diciendo al siervo que Él tiene que servir, que Él tiene que ministrar. Y quiero hacer un paréntesis, hermanos. A veces pensamos, tal vez digas, bueno, este tema es para los pastores, este tema es para los ancianos, para los que están al frente de un grupo, para los ministerios, no. Esta palabra es para todo aquel que ha rendido su voluntad al Señor para servirle. Entonces, si en tu corazón tú anhelas rendir tu voluntad al Señor, como dijimos al principio, para servirle, esta palabra también es para ti y para todos aquellos que quieran ser discípulos de Cristo, que quieran conocer al Señor. Entonces significa aliviar las necesidades de alguien supliendo cosas necesarias para la vida. Pero de acuerdo a los parámetros de la Biblia, aún para servir, hermanos, debemos estar puestos a prueba primero. Entonces, en este caso, tal vez digamos, bueno, yo sí sirvo a Dios porque soy diácono en la iglesia. Yo sí sirvo a Dios porque llego temprano, porque pongo sillas, porque barro, porque limpio los baños, porque
pongo, no sé, doy clases o lo que sea. Pero la palabra de Dios dice, vamos a Primera de Timoteo capítulo 3 verso 8 al 10 para entender algo acerca de ese servicio. Primera de Timoteo capítulo 3. Se me voló una hojita de mi Biblia. Ah, es, es Transformers mi Biblia. Primera de Timoteo capítulo 3. Bueno, está viejita pero poderosa. Así que si tu Biblia es de esas que dices, ay, no la encuentro porque se me pegan las hojas, quiere decir que hay que leerla un poquito más. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 8 al 10 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Alguno dirá, bueno, este requisito sí lo cumplo porque no tomo mucho vino, ¿verdad? No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y fíjense, quiero que meditemos en el verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Por ahí escuché alguna vez que alguien decía, bueno, los requisitos para los diáconos son casi igual que los del anciano, y los del anciano son muy estrictos, por decirlo de alguna manera. Y si nos ponemos a prueba o si nos comparamos con los requisitos, a veces diríamos, chispas, no los cumplo. Y sabemos que los dones, que el llamamiento son irrevocables, pero también son de gracia. Pero el hecho de que sean de gracia no quiere decir que no tengamos que cumplir estos requisitos o esforzarnos por ello. Lo que quiero transmitirles, hermanos, es que aún para servir, aún para asistir, aún para ministrar, dice aquí que los diáconos sean sometidos a prueba. ¿Qué quiere decir es puestos a prueba? No se refiere a las pruebas como la que estamos viviendo hoy, aunque hoy en día estamos siendo probados, hoy en día estamos siendo puestos a prueba, sino no a la prueba como tal, sino a la reacción a la prueba. Porque aquí la palabra prueba se refiere a, a esa distinción, a ese discernir, a ese, por ejemplo, las personas que trabajan en los bancos les tienen que hacer hábiles para probar los billetes y poder distinguir los verdaderos de los falsos. Y les dan muchos billetes verdaderos para que sus manos, sus sentidos estén ejercitados, y cuando les llega a sus manos un billete falso, aún sin la luz que pasan por ahí en la maquinita, aún sin los plumones especiales, se dan cuenta de que son falsos porque lo ponen a prueba. Algo así se refiere, es como cuando, no sé si se acuerdan ustedes de hace muchos años, esa campaña de los refrescos, voy a decir una marca, espero que no nos cobren, del reto Pepsi, que tapaban los vasos y entonces le daban a una persona y tomaba y pensaba que era otro refresco y le decía, no, es Pepsi. ¿Por qué? Porque no distinguía de lo parecido que estaba el sabor o de lo rico, qué sé yo, no me acuerdo. Pero en este caso, los diáconos o los servidores somos puestos a prueba por Dios, pero también por los demás. Porque vemos que en la iglesia del libro de los Hechos, los apóstoles dicen, elijan entre ustedes, y les da otro tanda de requisitos, varones de buen testimonio, me parece que dice llenos del Espíritu Santo. Y entonces es la misma y,
la misma... Ay, se me fue la palabra, perdónenme. El mismo grupo de discípulos, que de entre los mismos discípulos eligen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, ¿quiénes pusieron a prueba a esos 7 varones? Los otros discípulos. Porque dice que la multitud de los discípulos fueron convocados por los apóstoles. Y fue la multitud de los discípulos la que eligió a los diáconos. ¿En base a qué? En base a que eran irreprensibles, en base a que habían sido puestos a prueba. Y lo que les quiero transmitir, hermanos, o a lo que quiero llegar es que, como con todo esto que estamos pasando, ¿cuál ha sido nuestro fruto? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestras reacciones? Porque el diaconado, de acuerdo a lo que dice la Escritura, se ejerce después de ser puesto a prueba. Pero hermanos, tal vez, o sea, en la iglesia hay muchos que dan un buen testimonio y tienen unas excelentes actitudes y una excelente disposición, pero en sus casas ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. O en sus trabajos son obreros fraudulentos, o en sus amistades, traicionan, qué sé yo, muchos ejemplos podemos pensar. Y entonces las otras personas ponen a prueba a ese servidor y, y hay una incongruencia. Y entonces muchas veces no, no glorificamos el nombre de Cristo y vemos que esos 7 diáconos del principio, los primeros diáconos que se eligieron, eran tan poderosos, tan llenos de Dios, que parecían apóstoles, parecían evangelistas, parecían, de hecho Felipe después de ser diácono pasa a ser evangelista y tiene hijas profetizas, o sea, una vida tremendamente consagrada. Entonces, hermanos, el Señor le dice al siervo, prepárame la cena, cíñete y sírveme. Pero el Señor no recibe cualquier servicio. El Señor pone a prueba el servicio, Él mismo y a través de los demás. Y la palabra que aparece ahí, que ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, quiere decir que se ejerce después de la prueba si no somos sujetos a acusación alguna después de una investigación pública. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos? Porque tal vez no somos diáconos todos, pero todos servimos, o todos diaconeamos, si lo tratamos de conjugar, todos de alguna forma asistimos en la iglesia, en algo, en lo que sea. Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a ser sujetos de una investigación pública? Jesucristo dijo, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y yo me pongo a pensar y digo, Señor, ayúdame para poder estar a cuentas, para no deberle nada a nadie, para que en cuanto dependa de mí estar en paz con todos, para hacer para cumplir mi deber como siervo. Y también quisiera que me ayuden a leer 2 Corintios 7:2, porque mi deber como siervo no solamente está en función de lo que hago, sino de lo que soy, y eso es lo que quiero transmitirle. Así, en resumidas cuentas, se los digo, no sé si he logrado expresarme, espero que sí, pero en resumidas cuentas, el deber del siervo no solamente es hacer, es ser. Y 2 Corintios, y ser para Dios, ser para los demás, claro, también. 2 Corintios 7:2, fíjense las palabras del apóstol Pablo, admitidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Aquí hay alguien admirable que realmente había sido puesto a prueba y era irreprensible. Y hermanos, ese es nuestro deber como siervos. No solamente el hacer y hacer y hacer para el Señor, sino el poder ser esos verdaderos discípulos, ser
siervos fieles, diligentes, prudentes, tener los lomos ceñidos con la verdad, preparar nuestro corazón. Y vamos a regresar a Lucas 17 para terminar de leer y creo que ya vamos a terminar. Lucas 17:8 dice, bueno, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. O sea, nuestro deber o nuestra búsqueda es satisfacer al Señor, agradarlo. Y después de esto, come y bebe tú. Come y bebe tú. Verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Quiero que pongamos atención que dice lo que se le había mandado. Y dice el Señor Jesús, pienso que no. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Fíjense, mandado, ordenado. ¿Cómo sentimos nosotros esas palabras cuando alguien nos las dice? Cuando alguien nos da una orden, cuando alguien nos manda a hacer algo. Muchas veces lo sentimos como algo pesado, como algo obligatorio, como algo que nos molesta. Pero eso es porque no entendemos nuestro deber como siervos muchas veces. No entendemos que efectivamente un siervo es un esclavo, pero es alguien que tenemos que rendir nuestra voluntad al señorío de Cristo. Dice, así también vosotros, terminamos leyendo el verso 10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Y yo siempre decía, ¿por qué un siervo inútil? Si ya aró la tierra o ya preparó la tierra, si ya em, pastoreó o apacentó el ganado, ¿por qué un siervo inútil? Pero fíjense lo que Jesucristo dice que tenemos que decir, siervos inútiles somos, porque pues lo que debíamos hacer. Y me llamó la atención estudiando que la palabra debíamos significa aquella persona que hace solamente aquello que se siente obligado a hacer. Y cuando solo hacemos lo que nos sentimos obligados o atados a hacer, no haremos nada más. Y Cristo nos enseña múltiples ejemplos, ¿no? Amar solo a los que nos aman, saludar solo a los que nos saludan, no hacemos nada de más. Entonces, Dios espera que hagamos algo más. Dios espera que no solamente hagamos el servicio, sino que estemos con Él, que preparemos nuestro corazón, que ciñamos nuestros lomos, que nos preparemos para un servicio grato. Y dice en Filemón 1:21, Filemón dice Filemón 1:21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y este siervo es un siervo que pasó más allá del deber. Por eso, hermanos, lo que yo les quiero transmitir, espero haberlo logrado. El deber del siervo es tener más que un deber, tener un anhelo, tener un querer por nuestro Señor Jesucristo, tener un anhelo, tener un deseo por agradar a nuestro Señor, tener un anhelo, tener un deseo por estar con Él, tener un anhelo, tener un deseo de predicar sus buenas nuevas, tener un anhelo, tener un deseo de orar, tener un anhelo, tener un deseo de leer, no una obligación. Porque aquel que
aquel que hace solamente lo que se le ha mandado y lo que se le ha ordenado y dice, ya cumplí, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dice, tiene que decir siervo inútil soy porque siervo inútil soy porque solamente hice lo que debía hacer, solamente hice aquello que estaba obligado a hacer, solamente hice aquello que me era una carga. Pero vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él dio su vida, y no solo dio su vida en la cruz, dio su vida desde que nació. De cuántas fiestas se abstuvo, de cuántas riquezas ilícitas se pudo haber abstenido, de cuánta iniquidad se apartó y se consagró. Él no solamente hizo lo que se le mandó, él dio todo de sí, dio todo, dio su vida, pero no solo en la cruz, hermanos. Él dio su vida, dio su juventud, dio su cuerpo, dio su alma, pasaba noches en vela, ayunaba con tal de hacer, de agradar al Padre. Y vemos el testimonio que se da de nuestro Señor Jesús es, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese debería de ser nuestro deber como siervos, buscar complacer a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y quisiera que para terminar fuéramos a Mateo capítulo 24, Mateo 24. Mateo 24, 42 al 44. Dice la palabra, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuántos esperamos el regreso de nuestro Señor? ¿Cuántos anhelamos? Pero aquí la palabra dice que tenemos que velar. Verso 43. Pero esto sabed, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aunque hay señales del fin y aunque se nos dejaron muchas señales, el Señor nos dice que debemos de estar preparados. En Lucas capítulo 12, un verso muy fuerte, Lucas capítulo 12 versos 47 y 48, vemos el contraste entre el siervo que cumple su deber y el siervo que no. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, conocemos la voluntad del Señor? Y la otra pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos estamos preparando para hacer su voluntad? Porque una cosa es conocerla y otra cosa es hacerla, o al menos estarnos preparando. Verso 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pero también vamos a ver en la otra parte, ¿no? El que sí se prepara. Y vi una cita que encontré en segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 27, verso 6. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Ustedes pueden leer la historia de Jotam, todo lo que hizo y todo lo que Dios le concedió hacer, porque simple y sencillamente preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Entonces la invitación en esta hora, hermanos, es a preparar nuestros caminos delante de Jehová, nuestro Dios, y a disponernos como esos siervos prudentes, siervos diligentes, que estamos buscando agradar al Señor, que no sabemos el día ni la hora,
y debemos de estar eh, anhelando agradar al Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a preparar nuestro corazón, a ceñir nuestros lomos y y a buscar su rostro para servirle como Él quiere. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que me diste de hablar de tu palabra, Señor. Espero que haya sido de edificación. Yo sé que toda tu palabra es útil para nuestras vidas, Señor. Te ruego, Padre, que afirmes cada uno de los corazones y que esto que hemos hablado, Señor, yo lo tomo primeramente para mí. Señor, ayúdame, Padre, a cumplir mi deber como siervo, no a manera de carga, de obligación, sino a manera de un anhelo por ti, por tu presencia, por hacer tu voluntad, por agradarte, Señor, por buscar las cosas de arriba, Señor. Perdónanos si como siervos, Padre, hemos fincado nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro tiempo, nuestros sueños en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer que un siervo es un esclavo tuyo, pero también aquel que somete su voluntad a ti, Señor, no por obligación, sino por amor, de forma voluntaria, Padre. Perdónanos también si hemos creído que al arar la tierra o porque estamos predicando o porque estamos ganando almas, nos merecemos tu aplauso y tu reconocimiento, Señor. Cuando vemos en la Escritura todos que tú dijiste que muchos en aquel día en sus justicias iban a querer decir que en tu nombre hicieron muchas obras, pero tú los ibas a correr porque eran hacedores de maldad. Padre, perdónanos de toda iniquidad, perdónanos de toda maldad, ayúdanos a andar en verdad. Y ayúdanos, Padre, a ser siervos irreprensibles. Señor, sabemos que no es una tarea fácil, pero si queremos ganar a las personas y hacer discípulos, tenemos que estar bien firmes y fortalecidos primeramente nosotros en ti, Señor, para poder llevar a cabo esa gran comisión, esa gran encomienda. Te damos gracias, Señor, ayúdanos, Padre, a cumplir y a ser siervos fieles, prudentes, diligentes, Señor. No queremos ser siervos inútiles, que solamente hagamos lo mínimo, solamente hagamos lo poco, lo necesario. Ayúdanos a multiplicar los talentos que nos has dado, ayúdanos a esforzarnos, a crecer en la gracia. Ayúdanos, Padre, a ser siervos, Señor, aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que podamos presentarte cuentas, Señor, que te agraden, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar a cuentas contigo, a estar a cuentas con los demás, Padre, y que podamos saciar tu corazón con nuestras propias vidas, Señor, estar en comunión contigo, Padre, porque tú estás a la puerta y estás llamando, Señor, y tristemente aún muchos de tu pueblo, muchas iglesias, muchos siervos te han dejado fuera de sus vidas, Señor, pero tú estás tocando a la puerta porque tú eres grande en misericordia, Señor. Queremos estar en comunión contigo, Señor, y permanecer en tu presencia. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor que a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos, pues aquí estamos por la gracia del Señor y para gloria de su nombre. Les queremos recordar que compartan este video, compartan las predicaciones, las reflexiones que les hemos estado enviando y que también se suscriban a nuestros canales de redes sociales, al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones de los videos, de las predicaciones y podamos seguir difundiendo la palabra juntos. Vamos a orar para despedirnos. Gracias y perdonen por si me extendí un poco o mucho. Gracias por su tiempo, hermanos. Que Dios les bendiga y la presencia del Señor sea con cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo. Señor, también queremos bendecir simbólicamente las ofrendas que cada uno ha estado dando. Señor, gracias por la vida y los corazones dispuestos a ti, Señor,
porque sabemos que a ti es a quien lo damos, porque lo recibido de tu mano te damos. Tú amas al dador alegre. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado aportando, Señor, sus diezmos y ofrendas voluntarias para ti, Señor. Bendícelos, abúndales gran manera, Padre, que nunca falte nada de lo necesario, y sabemos que tú sigues siendo fiel en todas las áreas. Gracias, Señor. Te pedimos también que tú nos permitas tener un buen descanso en esta noche, renovando nuestras fuerzas. Y Padre, que podamos estar preparados, porque tú nos has dicho muchas veces que estás cerca y hoy nos has recalcado, Padre, que aún hay tiempo. Gracias, Señor, porque aún hay tiempo de hacer lo correcto, de hacer tu voluntad. Queremos aprovechar ese tiempo, Padre, porque tú eres nuestra esperanza viva y queremos que siempre que tengamos vida, tengamos, Señor, esa firme constancia y determinación de agradarte. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, sus hogares. Te pedimos que tú los cubras con la sangre de Cristo, Padre. Nos cubras a todos y nos libres de todo mal. Gracias porque nos has guardado. Trae sanidad a los que están enfermos. Te rogamos, Señor, trae provisión a tu pueblo, y gracias por todas y cada una de tus bendiciones y tus maravillas. Te damos gracias por este tiempo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.